Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Les pido disculpas por la demora y el inconveniente, pero bueno, a veces las cosas suceden así. Si mal no recuerdo, habíamos quedado en esta zona de Grecia, cuando estábamos viendo esta cratera con el guerrero ciñendo su armadura, y Gombrich dice que acá evidentemente se produce un salto que realmente hace que los griegos produzcan un cambio en la representación que hasta ese momento no se había visto. Gombrich se fija en detalles pequeños, sobre todo en este pie, que está su pie izquierdo, donde muestra el, el pie de frente y el otro de forma lateral. Es cierto que todavía le cuesta al artista acomodar un poco el, la cabeza sobre los hombros. Fíjense que es un poco estereotipada la posición del escudo que está en el piso. Pero de todas formas, este cambio perspectívico, porque ese pie ya está dibujado en una forma de perspectiva, va a producir un cambio significativo en las reproducciones de acá en adelante. Eh, en la figura lo que vemos es una situación de un joven que está yendo a la guerra. El padre le está dando consejos mientras que la madre lo acompaña a ponerse la armadura. En las Cícladas es donde se va a desarrollar la Grecia clásica y Atenas. Como dice Hauser, el clasicismo griego se distingue de los estilos clásicos del derivado precisamente en que la tendencia a ser fiel a la naturaleza es casi tan fuerte como el afán de la medida y el orden. Y medida y orden es algo que se va a repetir mucho en Atenas. Por supuesto, si hablamos de Atenas, lo primero que viene a la mente es la Acrópolis. Acrópolis quiere decir ciudad alta. Y era donde se desarrollaba la vida social de los griegos. Esta ciudad alta estaba compuesta por distintos elementos, de los cuales, por supuesto, el más conocido es el Partenón, que es el que figura acá. Los propíleos son los que están a la entrada. Propíleos quiere decir justamente el acceso a la ciudad alta. Fíjese cómo quedan algunos restos de los distintos santuarios. Y esto tiene que ver con la forma de arquitectura griega. Acá vemos distintas imágenes. En el templo griego, el papel primario es la morada de la divinidad, una divinidad particular. Adentro del templo es donde está ese objeto del cual se van a producir, por el cual se van a producir eh, las alabanzas y los deseos de los griegos. No es una arquitectura en la cual esté pensado para recibir en su interior a los fieles. Eso va a pasar más adelante con la arquitectura cristiana. Estas son masas escultóricas, estructuras que están articuladas en una forma plástica en relación con el otro edificio, con los edificios circundantes. Hay una ortogonalidad, perdón, que es el símbolo característico de la Grecia. Y es una arquitectura por sobre todo exterior, donde los ritos se producen en el exterior del templo, no en el interior. Después vamos a ver los otros espacios significativos. Pero en la planta del Partenón vemos que no es un lugar que tenga grandes espacios, sino por sobre todo un lugar para la divinidad. Los ritos en rigor se producen en el exterior, no en el interior de la planta. Hay distintos órdenes en las columnas que van a ser repetidos a lo largo de la historia. La arquitectura griega del periodo clásico desarrolla tres tipos de órdenes básicamente de las columnas. Las más antiguas son las dóricas, las que ustedes ven a la izquierda. No tienen basamento y el capitel está compuesto por una especie de pequeño almohadoncito. Las jónicas tienen un basamento y arriba tienen dos volutas que se destacan
por debajo de un soporte que normalmente se denomina ábaco. La más compleja es la corintia, que su característica es que tiene hojas de acanto. Acanto es una planta. Y al igual que las jónicas, se apoyan sobre un basamento que es un poco más complejo. Vitruvio habla de los tres órdenes de la arquitectura, de los tipos de columnas, porque estas columnas construyen una arquitectura. La columna dórica, dice, expresa la proporción del cuerpo del hombre, su fuerza y su belleza. La jónica, la esbeltez femenina y su capitel, esos redondeles que tiene, son el cabello rizado de una mujer. Y la columna corintia es una mezcla entre la figura adolescente y digamos que es una columna mucho más ornamental, es una columna mucho más decorada. Acá se ve una foto y esto es donde se ve la talla de la columna corintia, donde se ven esas hojas de acanto, que en realidad el acanto es una especie de okusai, una especie de lechuga, digamos, de la época. Esta es una columna de esquina para que vean cómo la voluta tomaba el ángulo. Y dentro del templo del Partenón estaba la estatua, que era lo significativo. Esa era la estatua de Atenea Partenos. No sabemos cómo es la estatua porque desapareció. Tenemos copias. Esta es una copia romana de Ateneas Parteno y lo de izquierda es una reproducción, un 3D de cómo debió haber sido visto esta imagen. Tienen que tener presente lo impresionante que debería ser ver esta imagen desde afuera. Ustedes estaban parados afuera del templo y cuando abría el sacerdote del templo, lo que veían era una escultura de 11 metros recubierta de oro y piedras preciosas. Y a la distancia se veía como una imagen real, como la imagen de la diosa real. A estas esculturas es a las que hace referencia la Biblia cuando dice que no hay que temer a las esculturas porque son de piedra y madera. Era una estructura de madera revestida en oro, con piedras preciosas. Todo esto se perdió, pero podemos tener una idea de cómo debía ser si vamos a este lugar que está en Nashville, en Estados Unidos, que tiene una reproducción del Partenón y una reproducción de la escultura a tamaño natural. Nos podemos hacer una idea hoy de lo que habrán sentido estos griegos al ver desde cierta distancia esta escultura de Atenea Partena. Ahí hay algunos detalles en la imagen de cómo estaba hecha la escultura. Obra de Fidias. El Partenón había llegado hasta la actualidad en un estado bastante bueno, sin el techo, es cierto. Los techos de los templos griegos se habían caído casi todos, porque aunque nos parezca increíble, los griegos no habían llegado a dominar la trigonometría. Por lo tanto, los techos tenían una estructura bastante endeble y se derrumbaron con el tiempo. Y aparte de su materialidad, que era madera. Distintas imágenes del Partenón. Lo que vemos ahí son los cuadrados, se denominaban metopas, y las líneas esas verticales se denominaban triglifos. Todo el frontis, que era el triángulo que estaba arriba del Partenón, estaba lleno de esculturas. Fragmentos de estas esculturas podemos encontrarlas en el Museo Británico. En el centro estaba Atenea y en el resto se iban acomodando los distintos personajes. Dionisio, Hefesto, las parcas, Helene, Poseidón, cada uno tenía su importancia dependiendo del lugar en el cual se encontraba. Una de las metopas, el Partenón, David y el Centauro, y esta particularmente que sigue es interesante porque es Hércules sosteniendo el cielo. Ustedes saben que uno de los trabajos de Hércules fue ir a rescatar las manzanas de las
eh, de las Hespérides. Eh, y este era un trabajo tan difícil que Hércules decide no hacerlo él mismo, sino pedírsele a Atlas que lo haga. Atlas le dice que sí, que lo puede hacer, pero que él está sosteniendo a bóveda celeste y que por lo tanto no puede ir a hacerlo. Hércules se ofrece a sostener la bóveda durante un tiempo y lo que acá vemos es el momento en que Atlas regresa con las manzanas y se las muestra a Hércules. Atrás está Hera ayudando a Hércules a sostener esa pesada carga. La procesión de las Panateas, una imagen narrativa. En general en las metopas había imágenes que iban narrando la historia mítica de los griegos. Cuando hablamos de trilito se refiere a esta estructura, dos columnas y una piedra horizontal. Trilitos quiere decir tres piedras. Y este es un estudio de la fachada del Partenón, en el cual lo que podemos observar es justamente los trazados sobre los cuales está hecho. Recuerden que para los griegos el rectángulo áureo y los rectángulos armónicos, el rectángulo raíz de 5, por ejemplo, son formas en que los dioses nos hablan a los hombres eh, a través de las matemáticas. Así que no es extraño encontrar en la escultórica griega o en la arquitectura griega muchas de estas proporciones. Proporciones que estaban inspiradas, como en algún momento hablamos, en ese rectángulo áureo, un rectángulo en cuya relación entre lados hay un número que los pitagóricos decidieron que era el número de oro o el número mágico que se repetía por sobre todo en la naturaleza. Ese número es 1,618 y entendieron que eso era algo que los dioses habían puesto en la naturaleza para que los hombres lo decodifiquen y entiendan esta naturaleza divina. Hay que entender que las esculturas que nosotros vemos como blancas y puras y que durante mucho tiempo vamos a ver que se representan así, en Grecia no eran de esa forma. Por ejemplo, el arquero troyano, conocido como Paris, que figura que era parte del frontón occidental del templo de Afea, hoy lo vemos como una escultura blanca, pero en realidad en su momento debió haber estado totalmente policromado. Lo mismo pasa con algunos de estos jarrones que vemos blancos, pero que estaban totalmente policromados para darle un efecto de realismo. Lo mismo pasaba con los templos. Y los griegos van a ir adquiriendo, este guerrero de China es una punta de un frontis también, por eso esa posición triangular, pero la posición triangular permite también una composición marcada característica de la escultórica griega. El teatro para los griegos era un elemento fundamental. Hauser dice que el teatro no era una forma de promoción de las ideas dominantes de la época. El teatro griego era gratis, incluso en algún momento se llegó a pagar a la gente para que asista, y era realmente una institución muy pública, pero no era público el temario del teatro. Las representaciones que ahí se hacían eran pagadas y eran una forma de propaganda sobre las ideas dominantes de la época.
La ciudad, decía Hipódamo de Mileto, imagino una ciudad de 10.000 habitantes dividida en tres clases, una compuesta por artesanos, otra de agricultores, la tercera de guerreros. El territorio debe estar dividido igual en tres partes, una consagrada a los dioses, una pública y otra reservada a las propiedades individuales. Los griegos pensaban la estructura de la ciudad y pensaban las divisiones que tenía que haber en ellas. Muchas de las esculturas de los griegos que nosotros nos llegaron son de mármol y casi todas son copias romanas, pero algunas que fueron rescatadas, como esta que es de bronce, es una estatua que lo que nos muestra es la forma o el alto desarrollo de la escultura griega. Esto que es el áuriga, quiere decir el chico que cuida los caballos, es una escultura de bronce y probablemente formaba parte de un grupo escultórico mucho más grande, que incluía un carro y caballos. Su estilo es bastante naturalista, aunque representa todavía el periodo arcaico. Fíjense el detalle de que los ojos tienen pestañas y que el ojo no es parte del bronce, sino que era un orificio que se rellenaba con piedra para darle un aspecto más realista. La escultura se fundía en distintas piezas y después se soldaba. Lamentablemente todo esto desapareció. Mucho del bronce de esa época fue fundido nuevamente y utilizado con otros fines. Podemos ver cómo va evolucionando la arquitectura, la escultura, y va teniendo cada vez formas más realistas y más emotivas que muestran más una perfección. El Discobo de Mirón es la representación y el pretendido realismo del que tanto se habla de la escultura griega. Se discutió durante mucho tiempo si era posible esa posición para tirar o lanzar el disco. Lo importante es que se vea acá la composición, que está organizada en función de dos arcos y una línea sinuosa. La escultura, como casi todo, tiene un punto de vista privilegiado. Y es probablemente este el punto de vista que fue pensado prioritariamente para este discóbolo. Lo que nosotros vemos es una copia romana del mármol del original en bronce. Ya no hay una rigidez, se rompe por sobre todo con la simetría. Y evidentemente quien lo hizo tiene un buen conocimiento de la anatomía humana. Sócrates decía que se deben representar los movimientos del alma mediante la observación de cómo los sentimientos afectan al cuerpo en acción. Y esta idea, de alguna forma, se va a ir trasladando a la escultura. Fíjese esta Nike desatándose la sandalia. Gombrich rescata acá la naturalidad del gesto. Acá no hay una posición, digamos, extremadamente forzada. Lo que acá tenemos es una posición absolutamente natural, es una diosa que se está desatando una sandalia, pero observen la naturalidad del vestido sobre el cuerpo y cómo el cuerpo se nota debajo de ese fino velo. Estas son Nike que todavía son Nike aladas. Y la Nike alada es justamente, Nike quiere decir victoria,
La victoria alada es justamente la que va a impulsar este emblema que va a ser tan conocido. Lo que pasa es que nosotros decimos Nike porque tomamos la terminología inglesa, pero originalmente este término debería ser Nike. Praxíteles va a ser uno de los grandes escultores de Grecia, como podemos ver en este Hermes con Dionisio. La escultura mide aproximadamente 2 metros y fue realizada para el templo de Hera. Tiene cualidades propias de los finales del período clásico. Y fíjense entre estas dos imágenes que no pasó tanto tiempo, menos de 200 años, y sin embargo, cuánto ganaron los escultores en naturalidad, en dominio, en conocimiento de la anatomía del cuerpo humano, en expresión, en romper esa rigidez propia del período arcaico. Este Gálata moribundo ya pertenece al período helenístico, pero ya tiene una expresión totalmente distinta de esa escultura que era el periodo arcaico. Piense que estos cambios se hicieron en menos de 200 años, impulsados por un pensamiento totalmente activo, vinculado a la filosofía, vinculado a las ideas políticas de los griegos. Pero todo este cambio se va a producir muy rápidamente, a diferencia de lo que habíamos visto en Egipto, que durante 3000 años no hubo cambio en la representación. Acá podemos ver incluso representaciones de la vida cotidiana. Ya las habíamos visto en las vasijas y en la representación de figuras rojas y negras, o cómo los griegos gustaban de representar su vida cotidiana y su mitología. Pero en estos momentos empiezan a encontrar ya la expresión. Este pseudo Séneca busca por sobre todo la expresividad. La Venus de Milo fue una estatua de la escultura clásica, era parte también de un grupo escultórico mayor. Por supuesto tenía brazos en su momento. Cuando fue encontrada por un campesino que la vendió eh, por muy poco dinero, pero estaba fragmentada en distintas, estaba en partes. Y fíjate esta cabeza de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el que expandió el arte del mundo, el arte griego por el mundo. Iba a dar inicio al periodo helenístico. Pero por sobre todo nos interesa la expresividad que tiene esta cara, la boca, el movimiento que tiene, el gesto. Y fíjense de nuevo la distancia que hay en cuanto a expresión entre estas dos caras. Pero no hay tanta distancia en tiempo. Probablemente lo más significativo de este periodo sea el grupo de Laoconte. Plinio consideraba la mejor de todas las obras, tanto de pintura como de escultura. Fue firmado por 3 personajes. Y se había perdido durante mucho tiempo. Fue esculpido de un solo bloque de mármol por los artistas que, bueno, ahí figuran Agesandro, Polidoro y Atenoro. Y representa el momento en que Laoconte y sus hijos son atacados por las serpientes. Gombrich dice, ¿qué es lo que nos quiso hacer sentir los artistas en ese momento? El horror de la escena
de una víctima inocente por haber dicho la verdad, o la capacidad de representar la lucha terrible. O sea, acá hay una duda que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren mostrar? ¿El horror o simplemente la habilidad de la representación escultórica? Recuerde que Laoconte es uno de los que se opone a que ingrese el caballo de Troya, el caballo a Troya, ¿no? Porque Laoconte dice que es un engaño. Y está tan convencido Laoconte del engaño que lanza su lanza hasta clavarse en el costado del caballo. En ese momento salen dos serpientes del mar y lo arrastran junto a sus dos hijos. Estas serpientes que había mandado Poseidón no lo estaban castigando por lo que había hecho, pero los troyanos creyeron que era una ofensa hacia el caballo. Lo estaba castigando por otra cuestión que había pasado antes. Pero finalmente, como hablamos en algún momento, ese destino trágico que tienen los griegos hizo que todos creyeran que había sido por la ofensa al caballo y hagan que el caballo entre en la ciudad sellando su destino. Y llegamos finalmente al Imperio Romano. Estas dos imágenes las traje porque son del 2024. La historia que nosotros conocemos siempre está cambiando. La historia se va redescubriendo. Acá se hallaron el lugar donde habría muerto el emperador Augusto, el fundador del Imperio Romano. Y también se encontraron vasijas que nos hablan del lugar y de las actividades. No es en particular nada, nada para ver, sino para que sepan que esta historia siempre está en reconstrucción. Probablemente la loba capitolina sea el emblema de la fundación de Roma. Recuerden que Roma nace con un mito, el mito de que Rómulo y Remo son criados por por una loba de chicos, y estos dos romanos originales van a tener esa situación de origen. Nace en la península itálica, en realidad eh, es una zona habitada por distintos pueblos que van a terminar confluyendo en uno solo, que es el pueblo que va a ser el que se identifique como el pueblo romano. Básicamente una unión de todos estos pueblos, de los umbrios, de los sabinos, de los latinos, de los etruscos. Por esa época todavía no dominan ni la península ibérica, pero la expansión de Roma va a ser tan grande que van a dominar prácticamente todo el mundo conocido. En distintos periodos, en la monarquía, en la república y por sobre todo en el imperio. En el 509 es proclamada la República de Roma. El mundo helénico ya está alcanzando su apogeo cultural y artístico. Sin embargo, los romanos no conquistaron todavía una identidad como pueblo. Cuando Roma conquista Grecia y la convierte en un protectorado, hacia el 146 a.C., mucha de la escultura de los griegos va a ser trasladada a Roma. Roma va a pasar a ser el centro del mundo. Y también muchos de los artistas griegos van a ser llevados como esclavos, o van a ir voluntariamente, porque en realidad Roma es el centro del poder. Ahora, acá se produce un hecho interesante, porque se produce una colonización cultural de los vencidos sobre los vencedores. Los romanos, si bien tenían representación, van a absorber la identidad cultural griega, van a estar cautivados por los griegos. Grecia cautiva, dice Horacio, a su salvaje conquistador.
Roma, por sobre todo, es una potencia imperial. Como ejemplo, lo que podemos claramente hablar de Roma es su gran capacidad de organización y de sistematización, sobre todo de la máquina de la guerra. Los campamentos romanos van a estar divididos en dos ejes: el cardo, el eje principal, y el decumano, que es el eje que va a cruzar al otro a 90 grados. Esto lo van a trasladar a ciudades y esto es parte de una forma de colonización. Organizar las ciudades significa también organizarlas en función de una estructura militar. Roma va también a construir una extensa red de caminos y estos caminos van a vincular lo que va a ser todo el Imperio Romano. Pero esto no es solamente una cuestión de que les gustara hacer caminos. Los caminos eran necesarios para poder aplastar cualquier rebelión en cualquier momento. Los caminos eran necesarios para que los ejércitos se desplacen. Otro de los puntos significativos de Roma es que va a producir una moneda, y la existencia de una moneda facilita los intercambios en todo el imperio, porque se sabe cuál es la unidad. Roma tiene varios aportes a la cultura occidental. Por sobre todo es un estado organizado. Va a aportar también lo que es el derecho. El derecho romano, que todavía hoy se estudia, es la base de nuestra cultura jurídica. Y las monedas romanas van a trasladar por todo el imperio la imagen del emperador. Cualquiera dentro del imperio romano va a saber a qué pertenece en función de que las monedas muestran al emperador del momento y también muestran todos los atributos que tiene el emperador. Lo que hizo, en este caso podemos ver la moneda de Traiano: fue vencedor de los germanos, es un personaje sagrado, tribuno de la plebe, cónsul por sexta vez, padre de la patria, emperador, que quiere decir jefe militar, digamos que es el sumo, es las, la unión de todas las fuerzas. También es el pontífice, como el Papa, que es el sumo pontífice. Este es el sumo pontífice, el jefe religioso. Vamos a hacer una rápida recorrida por los orígenes del arte romano, que originalmente es por sobre todo un arte utilitario y homogéneo. Es un arte funerario en sus principios, como es el arte etrusco, de ahí deriva. Estos sarcófagos lo que tratan es de mostrarnos un poco a la manera egipcia, quién es el personaje que está dentro del sarcófago. Y lo muestra dentro de sus virtudes y sus cualidades. Fíjese que está acá esta mujer con una tablilla, con un gesto de prácticamente de humildad, cubriéndose con su velo. Pero fíjense el nivel de detalle que tiene. Podemos resumir la escultura en el retrato, por sobre todo, lo cual va a tener una gran importancia, y los relieves o los bajos relieves históricos narrativos. La escultura tiene por sobre todo un fin público. La escultura en Roma no es como la escultura en Grecia, que sirve para recordarnos a los héroes de las Olimpiadas o a los héroes o a los dioses. La escultura tiene un fin público. La escultura nos muestra a los emperadores y va a haber esculturas de los emperadores en todos los rincones del Imperio Romano. Todo el mundo tiene que saber quién lo está dominando. En este sentido, los romanos son un imperio. Por supuesto, esta escultura tiene un influjo griego, una corriente de mimetismo que coexiste con esa corriente popular de naturaleza realista.
Los romanos van a absorber la escultura griega, sobre todo como ornamento, como algo bello para tener. Va a haber colecciones privadas de estas esculturas, cosa que hasta ese momento no había pasado. Eso quiere decir que la escultura ya no se valora por ser algo que hace referencia a los dioses, se valora porque es algo bello. El grupo de Pascualino, este que estábamos hablando, del Pasquino, que es Menelao llevando el cuerpo de Ajax, tiene una historia interesante porque de ahí deriva, pueden leerlo, el nombre de Pasquín que se le dice a los diarios que, de poca importancia. Para los griegos el parecido físico no tenía que ver con la inclusión de los defectos. Los griegos no idealizaban a la persona a la que representaban. Esto no va a pasar con los romanos. El retrato romano no va a idealizar, va a buscar que se parezca a la realidad. No, no buscan que sea similar y si tiene defectos los van a poner de relieve. Hay una ley, que es la ley Ius Imagium, que prohíbe a los romanos hacer representaciones si no habían adquirido un cargo de importancia en la administración. Esto es porque los romanos creían que la imagen era muy importante y que solamente una persona que ya había sido probadamente virtuosa podía soportar ser representada en una imagen. Al principio se reproducían solamente las cabezas, después va a pasar a ser el busto y después la escultura de cuerpo entero. Los romanos no eran particularmente religiosos, como ahí dice, eran por sobre todo supersticiosos. Creían que en la mala suerte y eso era algo importante para ellos. Lo que veníamos diciendo antes, no hay una idealización, sino formas concretas. El sentido práctico de los romanos también se verificaba en la escultura, como en este rostro que muestra en la cara el espíritu de un guerrero, pero también su historia, ¿no? O sea, las marcas de este desarrollo. Esto, por supuesto, es todo un, un, una evolución de la escultura, pero esa evolución va a ir produciéndose en relativamente poco tiempo. Las esculturas están cargadas de un simbolismo. Los pies desnudos son prerrogativa de los mortales divinizados. Recuerden que lo que veíamos antes, como sumo pontífice, también era casi un semidios. El emperador tiene un origen divino y esto va a ser lo que les va a traer también problemas con los cristianos. Recuerden también que en la época romana las esculturas estaban policromadas. El color rojo estaba reservado para los personajes importantes. Roma va a ser una ciudad de 1 millón de personas, una ciudad que por supuesto necesita que
tener agua, construye acueductos, construye coliseos, construye el circo, muchas veces confundido con el coliseo, pero el circo en realidad es más un lugar para la carrera de caballos o las carreras de cuadrigas. Van a tomar los órdenes tradicionales de los griegos y le van a agregar dos tipos de columnas más, la columna toscana y una columna compuesta, que es una vinculación entre el jónico y el dórico. No va a cambiar la representación, no va a ser muy distinta de la representación de sus templos de la griega. Los glifos que ahí aparecen, o los triglifos que también aparecen, son esquemorfismos, esqueomorfismos. ¿Qué quiere decir? Representaciones de la antigüedad. Originalmente los griegos tenían ahí las parte de la estructura, pero después quedaron como simple decoración. No son extraños los esqueomorfismos, hoy también los hacemos. Por ejemplo, cuando reproducimos en forma digital un sintetizador analógico o un micrófono, como el del teléfono, que en realidad hace referencia a un micrófono del 50. Si hay algo que caracteriza a la arquitectura romana, es la construcción del arco de medio punto. El arco de medio punto permite construir, a diferencia del trilito, elementos arquitectónicos más grandes. Permite ampliar la distancia que existe entre las columnas y también permite construirlo con elementos más pequeños. Las columnas, por ejemplo, en el Coliseo, van a tener un fin absolutamente decorativo. La estructura se soporta por el arco de medio punto. No es original tampoco de los romanos, pero es una estructura que funciona toda la compresión y permite que, como en la imagen del medio, se construya con piedras más pequeñas. Construía una especie de encofrado, ahí figura como cimbrado, pero era una especie de molde sobre el cual iban depositando las piedras y en el medio lo rellenaban con una especie de pegamento que se llamaba puzzolana. Esto permitía grandes construcciones. El anfiteatro, que quiere decir un teatro completo, estaba dividido en distintas partes y distintas gradas. Mientras más cerca estaba de la arena, era más importante, eran los sitios más importantes, y los sitios menores estaban reservados para las partes más alejadas. Había una estatua de Nerón, el Coliseo toma su nombre de la estatua colosal de Nerón. Y piensa en la tecnología que hacía falta para poder construir este tipo de obras. Lo que veíamos, acá vemos la mitad del piso, la otra mitad era donde esperaban los animales o los gladiadores para subir a la arena, que era una parte que estaba abajo de la misma. Todo eso estaba subterráneo. Incluso en el anfiteatro, en el Coliseo se llegaron a representar pequeñas batallas navales a simulación de batallas reales, lo cual nos habla de una tecnología importante porque había que llenarlo de agua
y había que vaciar el agua. Se hacían barcos a escala para que la gente entendiera cómo se había librado una batalla en algún lugar del mundo romano, ¿no? También tenía una especie de toldo para que diese sombra. Y estas son también algunas monedas que nos hablan de lo que pasaba en la época. Esta es una moneda que nos habla del Sol Invicto, que era una fiesta celebrada en Roma el 25 de noviembre, que coincidía con el solsticio de invierno. Para nosotros es el 21, pero eso es un ajuste del calendario. Es la misma fiesta que va a tomar el cristianismo después para hablar del natalicio de Jesús, que era justamente la del Sol Invicto. Acá. Es una fiesta destinada probablemente a Dionisio. Hay muchas esculturas, no quiero, porque sé que el medio audiovisual no permite estos desarrollos, así que vamos a pasar algunas de estas de largo, porque los romanos desarrollaron esculturas de arquitectura de muy diverso tipo. Roma es el centro del mundo. Cuando dice que todos los caminos conducen a Roma, es cierto, porque de Roma partían todos los caminos, porque era el lugar central del imperio. El arte griego va a sobrevivir durante la expansión de Roma y de hecho Roma va a proponer al mundo antiguo como construcción del imaginario de lo correcto y de lo bello al arte griego. La arquitectura, como les decía, es muy variada. No es como la griega, que por sobre todo era una arquitectura religiosa, donde las casas no eran significativas, sino que la arquitectura romana va a ser significativa incluso en la vivienda privada, con grandes palacios. Y ahí dice abajo que producen un estilo internacional porque en realidad van a llevar la arquitectura a todo lo que es el mundo romano conocido. La vía Apia va a ser la principal. Ahí se ve un fragmento de esa vía que está empedrada y tiene el ancho necesario para que pasen 2 carros de caballo, o sea, para que circulen en un doble sentido. Construían acueductos para las ciudades, para sus ciudades, y a veces cuando no alcanzaba la cantidad de agua que transportaba, construían otro acueducto sobre ese acueducto. Este es el acueducto de Segovia, construido en el siglo I después de Cristo, en la era actual. Fíjense con respecto a los autos, el tamaño que tiene. Algo característico de la arquitectura romana es los arcos de triunfo, que no tenían un fin práctico, sino un fin absolutamente ornamental. Rescatar la gloria de los grandes conquistadores romanos que cuando volvían a Roma triunfales atravesaban un arco en el cual se relataba sus proezas. En este podemos ver el arco de Tito, abajo a la izquierda, cómo aparece, podemos identificar que es el pueblo judío por el candelabro de 7 brazos, que había sido una expedición a Judea y que había dominado Jerusalén. Abajo a la derecha está la inscripción que dice que el Senado y el pueblo romano dan gracias a este emperador. Es una arquitectura que se repite siempre con características similares. Un arco principal al centro y 2 arcos laterales más pequeños.
Arriba dice al emperador César Flavio Constantino, el más grande, Pío, porque él ha inspirado a la divinidad, son alabanzas al emperador. La columna de Trajano también es una columna que habla destinada a contar lo que el emperador Trajano hizo en sus logros. Tiene un lenguaje casi cinematográfico porque es en esa columna espiralada uno puede ir leyendo como si fuese en una viñeta continua todo la expedición de Trajano para lograr la conquista que él hace. Estaba también policromada originalmente. Y acá se ve, por ejemplo, abajo de todo, como Zeus le permite, como Poseidón, le permite a Trajano atravesar el mar. Insisto, los griegos, los romanos no eran muy religiosos, pero hacían alusiones mitológicas de todas formas. Casi toda la mitología romana lo que hace es latinizar los nombres griegos. Templo de Vesta. Lo que caracteriza al templo romano por sobre todo es que emplea ladrillos más que piedra. La piedra es un revestimiento. Y los órdenes, el que van a aparecer, son absolutamente ornamentales. El Panteón de Agripa, que es una de las obras hechas por los romanos que existe en la actualidad y que llegó tal cual lo hicieron, es una de las obras más notables. Tiene 43 metros de diámetro y 43 metros de altura, entre un círculo perfecto, y se hace por un sistema de, de casetonados, de nervios en el techo, y este logro tecnológico no va a poder ser repetido en los próximos 1000 años. Ahí se ve en la izquierda cómo hay una serie de arcos superpuestos que son los que permiten sostener esa estructura. Fue transformado después como templo cristiano y esto permitió que sobreviva hasta nuestra época, aparte de su tipo de construcción. Ahí se ven los casetones. En el medio hay un óculo que permite la entrada de luz. Y es una de las grandes obras de la antigüedad. También van a trabajar con los vasos y los jarrones, igual que los griegos, pero en vez de cerámica van a trabajar el vidrio para poder lograr, por ejemplo, este hermoso jarrón en el que se muestra también una de las leyendas. Hay mucho para hablar de Grecia. La literatura griega también es interesante. Insisto, como vamos a estar, la estamos viendo de esta forma, prefiero no ir, pero Marcial, por ejemplo, es uno de los personajes más interesantes. Les leo el último fragmento del poema de Marcial cuando le preguntan qué es una vida feliz. Marcial se habla a sí mismo, ¿no? En realidad le pregunta qué es una vida feliz y se contesta diciendo que ser feliz es todas estas cosas, una mesa sin lujo, la noche no ebria, pero no carente de penas, un lecho alegre, pero también un tiempo casto, un sueño que acorte el tiempo oscuro. Y lo más lindo que dice es querer ser lo que eres y no preferir nada más, no temer la muerte ni desearla.
De Roma nos llegan, por suerte para nosotros y por desgracia para los romanos, muchas de estas cosas que fueron como captadas en una cápsula del tiempo por la erupción del Vesubio. El Vesubio hace una erupción en el año 79 y cubre básicamente dos ciudades, pero prácticamente tres: Pompeya, Herculano y Estavia. Y estas eran ciudades relativamente importantes, más allá de que eran ciudades costeras. Pero al cubrirlas con ceniza y después con lava, conserva en estado natural todo lo que había en esas ciudades. Por ejemplo, hoy podemos ver estos frescos que habían producido los romanos o estas mosaicos que tenían en el piso. Admiraban la pintura griega, de la cual, como ustedes saben, nos llegó muy poca, pero nosotros podemos ver los frescos romanos gracias a esta explosión. Acá se ve la explosión del Vesubio y el radio de influencia que tuvo. Se rescataron manuscritos que hoy se pudieron decodificar. Pompeya es una ciudad que está a medias excavada todavía. A pesar que los trabajos empezaron en el siglo XIX, todavía no se terminó de excavar. Pero en la cual podemos ver realmente cómo era la vida en Roma. Por ejemplo, este retrato de los amantes, o este mosaico de Leda y el cisne, o este otro de Leda y el cisne, que fue descubierto hace 5 años. Acá pueden ver los trabajos de restauración. Lo que tiene pegado es justamente sobre la, sobre la pintura los rastros de la explosión del Vesubio. Por eso todavía está siendo excavada. Es un trabajo realmente muy laborioso. Esculturas que estuvieron prohibidas, estas vieron la luz recién en el siglo XXI, porque durante 20 años estaban en una sala prohibida porque representaban distintas posturas, estaban en un prostíbulo. Pero también podemos ver eh, los carteles en los cuales publicitaban los distintos negocios, o lo que en realidad creían los romanos que eran las esculturas, las representaciones de Príapo, una especie de, no era un dios exactamente, sino una especie de espíritu de los bosques vinculado con la fertilidad. Estos falos que aparecían eran prácticamente una representación como contra el mal de ojo, eran representaciones contra la mala suerte. Esta pequeña representación que aparece en Herculano lo que nos muestra es el grado de soltura que ya tenía la pintura romana. Fíjense lo difícil y lo forzado que son los escorzos y lo bien logrado que están. La caída del Imperio Romano básicamente está dada por la decadencia de su clase política. No hay un evento concreto que dé inicio a la Edad Media. Roma va a ser saqueada hacia el 410, el imperio es cada vez más difícil de controlar y durante 300 años Roma va a ir cayendo y va a ser olvidada. Hacia el 500 Roma va a desaparecer. Es muy linda esta frase de Flaubert, en todo caso la comentamos la clase siguiente.
Plinio se encarga de recopilar las supersticiones. Bueno, vamos a volver sobre la frase esta, pero si no se entiende. Los romanos, como les decía, no eran particularmente religiosos, sino que en realidad estaban más pensando en la superstición. Y esto hace que Flaubert diga que cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido en el mundo, hay un momento único en que solo estuvo el hombre. Los romanos no creían en esos dioses griegos, todavía Cristo no era el cristianismo no era una religión significativa, por eso el hombre estaba realmente solo en la tierra en ese momento. Eran por sobre todo supersticiosos. Plinio se encarga de recopilar muchas de esas supersticiones. Y hay una serie de eventos que podemos poner como cronología que van a ser el puente entre Roma y el periodo que vamos a ver después, que es el inicio del cristianismo y el medioevo. La muerte de Jesús en el 33, Nerón que va a acusar a los cristianos de ser los responsables del incendio de Roma, pero esto es algo casi anecdótico. Los cristianos no eran entendidos como una religión distinta, eran como una secta de los judíos, no eran en sí mismos una religión, todavía no se identificaban como algo distinto. Hay una persecución sí muy fuerte hacia los cristianos hacia el año 300, que es cuando se empieza a consolidar el cristianismo. Pero esta persecución está dada por sobre todo por por la no comprensión de lo que era la religión cristiana. Y los cristianos no habían favorecido mucho esta comprensión. Hablaban de comer y beber el cuerpo de Cristo, con lo cual algunos los sindicaban como caníbales. Decían que todos eran iguales ante Dios, y esto era un problema porque para el Imperio Romano el emperador era alguien que estaba realmente distinto y separado del resto. Eh, entonces, en esta cronología que ustedes pueden leer tranquilamente, se ven los distintos puntos en los cuales el cristianismo va a ir consolidándose como religión. Primero va a haber una cierta tolerancia hacia el cristianismo y después va a haber una adquisición del cristianismo por parte del Imperio Romano. Van a hacer que el cristianismo sea la religión oficial de Roma. Y esto va a hacer que así como expandió la imagen del cristianismo, la imagen de Grecia por el mundo, expanda la religión cristiana por el mundo. Este va a ser el final del imperio y el inicio del cristianismo. Pero esto ya lo vamos a poder ver en persona en la próxima clase. Cómo se empiezan a dividir todas las ramas del cristianismo y cuál va a ser el origen de esta religión que va a marcar prácticamente los próximos milenios en cuanto a la utilización de la imagen. Vamos a dejar la charla de hoy y bueno, nos vemos el jueves próximo.